Esta canadiense de 28 años aparentaba tener 7 meses de gestación, pero se delató cuando rechazó el gesto de una oficial de la policía que quiso tocar su barriga en señal de afecto por su estado de embarazo. Ella tenía como destino la ciudad de Toronto, en Canadá, pero su nerviosismo, hasta el punto de la histeria, hizo que las autoridades aeroportuarias le exigieran una requisa. El embarazo era falso. Esta mujer tenía adherida a su cuerpo una barriga de látex que estaba construida con los más mínimos detalles, como el ombligo, incluso estrías, para que pasara como real. Y allí llevaba 2 kilos de cocaína. Ella le aseguró a la policía que llegó hasta Bogotá para visitar a unos amigos que finalmente nunca aparecieron. La mujer ingresó el 6 de agosto a Colombia, vino en plan de turismo supuestamente, es trabajadora social y pretendía salir un poco más de un mes después, el 10 de septiembre. Esta es la primera mujer con falso embarazo que es detenida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá durante este año. Una nueva modalidad que se descubrió en el aeropuerto El Dorado. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Con destino a España y al Amazonas, 2 mujeres y 12 extranjeros fueron detenidos con un total de 160 paquetes de drogas. Las mujeres incluso lo escondían en sus partes íntimas para luego ser enviados a Brasil. En una segunda operación, un ciudadano español con 24 cintas fílmicas almacenando cocaína fue detenida. La alerta fue emitida por un canino. También se encontraron drogas en una estructura religiosa que tenía 300 gramos e incluso un set de zapatos que iban a ser enviados a los Estados Unidos también estaban contaminados y fueron recuperados por las autoridades. Esta pareja se encuentra en el corazón mismo de la tensión. Los pasajeros caminan apresurados por los pasillos, ajenos a lo que está sucediendo, y estas 2 figuras se meten en un terreno peligroso. Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla, Aragón. El hombre, con la mirada esquiva y las manos sudorosas, trata de evitar a la policía, pero no hay escapatoria. La actitud sospechosa atrae la atención de las autoridades. Fueron investigados y descubrieron que transportaban en morrales 21 paquetes con clorhidrato de cocaína, que luego fueron incautados. En un total de 21 kilogramos, pretendían transportarlos a la ciudad costera de San Andrés, según cuenta la policía. Ahora, esta pareja se encuentra a disposición de las autoridades. Los hoy capturados llevaban los elementos en unos morrales, los cuales fueron revisados por la policía en el proceso de control y por supuesto se logra el descubrimiento de este alijo muy importante. Son 21 kilos de droga menos que quedan en el mercado, protegiendo así a niños, niñas, adolescentes y por supuesto judicializando a estos ciudadanos, poniéndolos en manos de las autoridades competentes. La isla de San Andrés es un gran destino turístico y uno de los blancos de los narcotraficantes, ya que allí pueden conseguir buenos precios por sus mercancías. En este aeropuerto, los uniformados notaron un peso inadecuado en la maleta de este hombre y cuando se hace la revisación de la misma, se encuentra con 9 paquetes con droga. Este estupefaciente está valuado en 37 millones de pesos mexicanos y la persona quedará a disposición de la justicia. Colombia, Aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Un ciudadano de origen de Curazao llega al aeropuerto y al pasar la maleta por los controles en las bandas de seguridad, los uniformados identifican que esta maleta tenía un peso inadecuado. Cuando se hace la revisación de la misma, encuentran este alijo y se procede a capturar al ciudadano. Aparentemente, quería viajar desde Cali hacia Bogotá, en tránsito a otro lugar, con la sustancia estupefaciente, y ahora se encuentra detenido. Son 9 kilogramos de droga,
los cuales significan unas 1000 dosis en la calle. Si eres suscriptor de nuestro canal, habrás visto las formas más insólitas de contrabando. Desde hace ya algunos años, los delincuentes utilizan absolutamente todo. Aquí se aprovechan de unos abuelos, una pareja de 63 y 53 años de edad, que fue capturada en el aeropuerto internacional de Cali, cuando intentaban sacar más de 13 kilos de marihuana potenciada, que estaba escondida en una maleta de doble fondo. Se cree que su destino era hacia el sur del continente americano. Llamativamente, para nuestros suscriptores, en Colombia son considerados adultos mayores los ciudadanos que cumplen 65 años de edad y no son enviados a la cárcel. Se considera que pueden estar privados de la libertad en su domicilio. Tal es así que los dos abuelos que están en este video, por su condición médica, gozan de libertad condicional y la señora solamente está restringida para salir del país. Enero 2024. Esto ocurre en el aeropuerto Perales, Tolima, Colombia. Un ciudadano español iba a viajar desde Ibagué hacia la ciudad de Bogotá con destino final hacia Madrid, cuando un oficial canino se acercó a su equipaje y detectó 13 kilogramos de droga. La sustancia era transportada mediante la modalidad de ocultamiento en la maleta, siendo hallada al momento de realizar la revisación de equipajes en la bodega con un canino. Es por eso que las autoridades llamaron a este ciudadano y frente a él procedieron a revisar la maleta. Por supuesto que el narcotest dio azul celeste, positivo para cocaína. Los delincuentes confiaron en que la fiebre mundialista sería una buena pantalla, pero no pudieron distraer a las autoridades del aeropuerto de Bogotá. 14 camisetas de la selección colombiana estaban contaminadas con cocaína. Fueron impregnadas por un proceso químico en el que disuelven la droga y la embeben en la tela. Y después, con la ayuda de expertos, la pueden extraer y en el proceso no se pierde ni un solo gramo. Estas camisetas estaban empacadas con otras vestimentas típicas de Colombia en este cargamento que tenía como destino a Holanda. Las autoridades cuentan que cada prenda estaba impregnada con más de 5 kilogramos de cocaína. Aeropuerto El Dorado. Este es un cargamento muy llamativo que fue descubierto en el aeropuerto El Dorado. Según cuenta la policía, la semilla de este aguacate, o palta en algunos países, es falso. Los delincuentes realizan un molde de este hueso y luego lo tapan con una especie de silicona. Incluso, algunos especulan de que las frutas son intervenidas mientras todavía están en el árbol, que luego las cura en un proceso natural y quedan como aguacates reales que son mucho más difíciles de descubrir. Claro que no es la primera vez que el ingenio de estos delincuentes trata de utilizar alguna fruta para contrabandear. Aquí, en un operativo conjunto con la policía española, secuestran casi 1 tonelada de piñas, que estaban rellenas de pura droga colombiana. Se encontraban camufladas dentro de estas frutas en un cilindro de cera amarilla. 9 personas de la organización internacional criminal fueron detenidas. Este grupo de jóvenes integraban una red de tráfico de drogas conocida como los Millennials. Fueron capturados en el aeropuerto El Dorado cuando transportaban cocaína pura en sus morrales. Se dirigían hacia la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, aunque el destino final sería Estados Unidos. Son 5 jóvenes de entre 25 y 30 años que llegaron por separado y en distintos horarios. Uno de los integrantes de la banda era una mujer embarazada. Cuando los primeros 3 de ellos ingresaron al aeropuerto, los perfiladores de la policía los reconocieron y comenzaron el seguimiento.
Afortunadamente para la policía, un retraso en el vuelo hizo que coincidan las 5 personas en la sala de espera. Ellos estaban sentados pretendiendo no conocerse entre sí, pero no podían engañar a la policía. Incluso sus valijas eran del mismo color, ambas negras, con detalles en rojo. El equipaje tenía las mismas características y marcas. En cada uno de los morrales habían 6 paquetes rectangulares cubiertos con cinta, y al realizar el narcotest se determinó que se trataba de droga de alta pureza. En total se secuestraron 30 kilogramos. La mujer embarazada fue beneficiada con la prisión domiciliaria. La policía de Colombia se vio sorprendida con esta nueva forma de contrabando. Aquí, estos traficantes pintaban y camuflaban oro para hacerlo pasar como una parte de una maleta y así poder engañar a las autoridades. La revisación de la maleta la realiza la policía de Colombia en el aeropuerto El Dorado. El policía presta más atención y lo distraen unas barras negras que estaban adheridas a la estructura de la maleta. Allí el agente procede a raspar las estructuras y se encuentra con que cambian de color. Y de esta manera queda al descubierto una nueva forma de contrabando de oro. Se cree que luego de algunas escalas el sitio de comercialización principal del oro es Turquía. La persona fue detenida y al investigarlo se dieron cuenta de que ya tenía más de 20 salidas del país. Incluso analizan la posibilidad de que haya engañado a otras personas para que transporten este cargamento sin saberlo. El oro se considera patrimonio de la nación de Colombia y queda en manos del Estado. La policía detuvo al encargado de crear tallos de rosas falsos. Los tallos eran adheridos a la parte final de unas rosas que se exportaban hacia Europa en cajas de cartón. El laboratorio fue desmantelado luego de que los vecinos avisaran a las autoridades del continuo ruido producido por unas presas hidráulicas. Una vez descubierto este modus operandi, se alertó a las terminales aéreas del país, donde se halló un cargamento de 50 cajas de flores, con unos 20 kilos de droga. Fernando Botero es uno de los artistas más reconocidos de Colombia. Fallecido en septiembre de 2023, unos meses después de su muerte, la policía secuestra una estatua, supuestamente realizada por este artista, en la cual se encontraban 12 kilogramos de marihuana. El alerta fue dado por uno de los perros de policía, unos minutos antes de que esta escultura sea enviada a la isla de San Andrés. ¿De dónde viene el amigo? Vamos a practicar un registro del vehículo, yo y mi amigo. ¿Podemos mirar? Este es el caso de la narcoambulancia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué amigo? ¿Qué tal? Un supuesto médico decía que llevaba un paciente grave infectado con COVID. En la ambulancia viajaba este supuesto paciente. La persona portaba un catéter de niño, pero estaba puesto a medias y ni siquiera estaba canalizado. Cuando los funcionarios de tránsito detectaron el cargamento que estaba en la silla donde se ubica el familiar del paciente, se activaron todos los protocolos. Una sustancia polvorienta de color blanco que se asemeja por sus características a la clorhidrato de cocaína. Al realizar la revisación en los espacios habitualmente reservados para transportar a los equipos médicos, se encontraron casi 120 kilos de droga. Los estupefacientes incluso estaban camuflados adentro de la camilla. Tanto el médico como el vehículo estaban identificados con credenciales falsas. Se estima que esta droga tiene un valor en el mercado de unos $2 millones. O sea, es una simulación que está haciendo usted. Van a proceder a la doctora a hacerle una valoración al señor. No está conectado. Catéter de niño, 24. Y no tiene bulla. Y no está, se ve que está medio puesto, no está canalizado. Mamá, pero mira,
Por ningún lado está. Hay puya. Bueno, el señor... Que está canalizado. Canalización falsa. Una canalización falsa aquí, revisado por la clínica La Milagrosa, especialista. En este cesto de basura están ocultos 2 inmigrantes. El empleado sube el cesto a uno de los ascensores del aeropuerto El Dorado. Mientras el ascensor desciende al primer piso, el empleado sube la tapa. Y aquí se observan los 2 inmigrantes. Luego de cerrar la tapa, se observan los leves movimientos de esta gente acomodándose en el cesto de basura. La puerta del ascensor se abre, pero antes de salir, el empleado del aseo recibe lo que parece ser un dinero por parte de estos inmigrantes, quienes además reciben unas últimas recomendaciones por parte del empleado. Finalmente, abandonan el elevador. El recorrido es grabado por otra cámara del aeropuerto que estaba ubicada en uno de los pasillos que toma el empleado. Allí lo vemos con el cesto de basura buscando un baño. El escondite perfecto, según explican las autoridades. Allí, los inmigrantes pueden abandonar el cesto de basura y salir caminando simplemente detrás del empleado. Estos indocumentados toman las escaleras eléctricas, piden orientación a un inocente empleado del aeropuerto, quien sin saber lo que ocurre, les indica por dónde pueden salir. Y segundos después, abandonan el aeropuerto de Bogotá. Estas personas se encontraban en la sala de inadmitidos, esperando su vuelo de retorno a sus países de origen, mientras que una organización de empleados infieles de este aeropuerto los contactó y les ofreció estos paquetes turísticos para ser extraídos del aeropuerto internacional a través de los cestos de basura. El paquete turístico consistía en introducirlo dentro del cesto de basura en la cual se transportaban los desechos, llevarlo a través del ascensor y sacarlo hacia una zona pública para desembarcar en uno de los baños, y luego los acompañarían hacia la salida por la banda de nacionales. Una vez estando en la salida, eran contactados o recibidos por otro integrante de la organización. Coyotes de la banda los esperaban a la salida del aeropuerto para llevarlos en buses públicos hasta Medellín. O si no les quedaba dinero, incluso le darían hospedaje por algunos días en apartamentos arrendados por esta red o en hoteles del norte de Bogotá. ¿Cuánto pagaban por ese paquete? Unos $2.000 solamente por extraerlos del aeropuerto. Ese dinero ellos lo llevaban en efectivo e incluso también se utilizaban giros a través de la red Western Union. De acuerdo a la escala que realicen, van retirando su dinero según lo que le cobra esta organización. Desde hace 7 años, los ahora procesados vendrían ubicando en zona de frontera a los migrantes, a quienes le cobraban entre $2.000 y $5.000 para llevarlos del aeropuerto hasta una zona segura. Esta nueva estrategia para traficar inmigrantes la reveló un informante de los agentes del FBI de los Estados Unidos. Una vez que salían del aeropuerto, les hacían pasar 1 o 2 días mientras eran enviados a través de lanchas hacia otro sector. Posteriormente, la travesía fue analizada por casi 1 año para dar este golpe contra la red. Peter era el dueño de una de las rutas y fue ubicado por la policía inicialmente en Nariño y luego en Medellín, transportando a los migrantes. Más de 5 millones de giros se han detectado desde diferentes partes del mundo hacia Colombia y desde Colombia hacia el exterior, ubicando los objetivos y a sus cómplices. En la redada, capturaron a 10 personas en diferentes ciudades del país. Hubo 2 aprehensiones en Dallas y en Atlanta, en los Estados Unidos, por una circular de Interpol. El delito que se los acusa es de tráfico de migrantes. Aquí estamos en un control de rutina donde se detectó un alijo de marihuana que estaba oculto dentro de las ruedas de auxilio y también en las puertas de un vehículo. Fueron detenidas 3 personas y se incautaron más de 76 kilos de la droga. Pretendían trasladar esta carga desde Paraguay hacia territorio boliviano. ¿Droga en latas? Por lo que vemos, en la policía de Paraguay están muy atentos a todos los cargamentos. Una mujer intentaba viajar a España con muchas latas de conservas.
al registrarla con los rayos X, ya que llamó la atención de los investigadores, se encontraron con este cargamento de marihuana escondida. De hecho, en las latas se podía observar que cada una de las distintas variedades de la sustancia estaba marcada dentro del nylon. Se llegaron a encontrar más de 2 kilos de la sustancia y la mujer quedó detenida. Un tipo diferente de polizón. Una pareja estaba de regreso desde el Reino Unido después de terminar sus vacaciones en Francia, cuando escucharon un ruido que les llamó la atención que salía desde el maletero, ubicada en el techo de su automóvil. El ruido se hizo en todo momento mientras conducían, pero estaban seguros de que había algo golpeando dentro. Después de evaluar esta situación, se comunicaron con la policía y abrieron la caja con mucho cuidado, y lo que encontraron fue un polizón, un súbdito de Sudán. La policía finalmente arrestó a este hombre que estaba escondido en el equipaje. ¿Cómo logró entrar sin ser detectado durante tanto tiempo? Es todo un misterio. Una historia similar es la de 2 inmigrantes de África que también fueron encontrados tratando de cruzar la frontera española a través de colchones. La Guardia Civil española tuvo que sacar los colchones de esta furgoneta y abrirlos para encontrar a los inmigrantes. Después, el conductor huyó a pie y fue detenido. Los inmigrantes contaron que pagaron $150 cada uno para ser sellados ahí, con la esperanza de empezar un nuevo camino dentro de territorio español. Hoy por hoy, en los aeropuertos existe seguridad de todo tipo y los escáneres corporales son algo habitual. Están diseñados para encontrar cosas. Utilizan esta tecnología llamada de imágenes avanzada en escaneo de cuerpo completo. Se encuentran en todos los aeropuertos. Se trata de un escáner de amplia gama que detecta amenazas metálicas y también no metálicas en solo segundos. Cuando esta mujer fue escaneada, algo se escondía debajo de su camiseta. Los contrabandistas intentan cada vez hacer cosas más creativas para colar todo tipo de cosas a través de la frontera. Y recientemente, una anciana que llegó conduciendo a un aeropuerto de España despertó las sospechas de los agentes fronterizos porque respondió algunas preguntas de rutina, pero se puso nerviosa. Allí fue cuando los agentes realizaron un registro corporal y notaron que habían insertado quirúrgicamente 2 bolsas de plástico que contenían sustancias ilegales en cada implante mamario. Para este alarmante escaneo corporal, no podemos entender qué está ocultando exactamente. Por eso recurrimos a los comentarios para leer tus opiniones de este y cada uno de los casos. Tortugas a bordo. Las tortugas pueden ser una mascota fácil de cuidar, aunque esto está prohibido por la ley porque muchas especies están en peligro de extinción. Pero históricamente se han intentado pasar de contrabando a miles de tortugas a través de los aeropuertos de todo el mundo. Shanghái, Malasia, India. Pero estas tortugas exóticas no son del tipo que encontrarías en cualquier tienda. Son tortugas marinas que fueron descubiertas en la India y son muy raras y, como te contaba, están en peligro de extinción, lo que convirtió este intento de contrabando en un delito grave. Se encontraron más de 2.000 tortugas en peligro de extinción escondidas dentro de un contenedor que estaba destinado a cangrejos. Entre ellas, una tortuga negra de estanque, la tortuga de caja buena y la tortuga nariz de cerdo, que pueden alcanzar un alto precio con este contrabando. Por suerte, las tortugas fueron recuperadas y seguramente encontraron un mejor lugar en varios zoológicos de Shanghái, donde pueden ser cuidadas adecuadamente. En Malasia, alguien intentó contrabandear todo esto que pudieron capturar las autoridades. El equipaje contenía al menos 5.000 tortugas y a la vez 14 kilogramos de droga. Los propietarios claramente no tenían ninguna licencia para llevar animales, para llevar consigo estas crías de tortugas de orejas rojas. Estimaban que su valor era de más de $18.000 si las podían vender. Entre los contrabandos, los criminales siempre intentan disfrazar las sustancias a toda costa, incluso haciéndola pasar como inofensivos juegos para niños. Aquí estamos viendo un set de tiro al blanco, pero claro que los únicos que acertaron en este blanco fueron los policías. Dentro de este cargamento se encontró 1 kilogramo de cocaína. No se preocupen, esta mujer no está embarazada. Uno puede pensar que hay muchas maneras de introducir cosas a escondidas en un avión,
Pero si eres suscriptor de nuestro canal ya has visto algunos de estos casos. Están esas personas creativas que creen que se pueden salir con la suya. Esta mujer canadiense lucía una leve barriga de embarazo y no valía correr el riesgo. Tabitha Leah Ritchie fue detenida antes de abordar el vuelo de regreso a casa desde Colombia hacia Canadá cuando un inspector le preguntó de cuántos meses estaba embarazada. Ella le comentó que estaba de 7 meses y ahí fue cuando intentó tocarle el vientre como un gesto de cortesía, a lo cual se negó. Cuando finalmente la policía lo pudo hacer, notó que esta panza estaba fría y dura y luego fue trasladada a una habitación diferente y comenzó el escaneo que llevó a la conclusión de que obviamente su barriga era falsa. Estaba hecha de látex y atada al frente junto con 2 paquetes de cocaína escondidas en el interior. En total, la droga hubiera valido unos $60,000 en Canadá. Pero esta señorita no fue la única detenida de esta manera. Según los funcionarios colombianos, unas 1.000 personas están actualmente detenidas en las cárceles del país y casi todos ellos relacionados con cargos de droga. Por supuesto que en vehículos es una de las formas más comunes de realizar estos contrabandos. Cuando un control de rutina intentó revisar a estas personas, se pusieron nerviosas, por lo cual el vehículo fue revisado con más detenimiento. Así, estaban ocultos estos paquetes de pasta base de cocaína dentro de una camioneta. Fue interceptada por la policía del Paraguay cuando intentaban llegar hacia el aeropuerto. Hay mucha gente que hace muchas cosas por tener una mascota exótica, especialmente si es tan linda como un tigre bebé. Por supuesto que estamos en contra de todos estos casos. Los tigres son peligrosos, pero un cachorro todavía puede ser entrenado y criado por aquellos que saben cómo hacerlo y que obviamente tienen mucho dinero. Estos gatos gigantes fueron víctimas de una red de contrabando. En Tailandia, la mujer ni siquiera pasó el escaneo porque la seguridad notó algo vivo en su equipaje. La mujer fue arrestada rápidamente y se reveló que estaba subiendo a bordo del avión un cachorro de tigre de 3 meses. El pobre tigre bebé estaba cansado, deshidratado, no podía caminar por sí solo y seguramente le habían dado algo para que se calme. Finalmente, fue atendido por las personas adecuadas. En otro caso similar, un cachorro de tigre diferente fue sedado y puesto en una maleta junto con otros juguetes de tigre, con la esperanza de hacerse pasar como un juguete de peluche. Por supuesto que los rayos X también delataron este intento de contrabando y pudieron salvar a este tigre, que finalmente recibirá el afecto que se merece. Uno puede pensar que sería más fácil ocultar criaturas más pequeñas, pero más pequeño no significa menos visible, y más si la cantidad es muy grande. Esta persona intentó contrabandear 757 tarántulas bebé, que se encontraron dentro de cajas de galletitas. Los funcionarios de Filipinas tuvieron que lidiar con este horrible descubrimiento mientras buscaban en algunas cajas bellamente envueltas para regalos. Las cajas eran de galletas de avena y eran traídas en avión desde Polonia. Y por supuesto, en lugar de las ricas galletitas, había cientos de pequeñas arañas vivas, son venenosas y de patas largas. Llamativamente, la persona que llevaba este contrabando, al ser descubierto, intentó declarar estas arañas como artículos de colección. Obviamente que requiere mucha anticipación y realizar los trámites correspondientes, así que se le prohibió hacer el reclamo. La posesión de estas arañas en Filipinas y en muchos otros países es ilegal. Los funcionarios de aduana estimaron el valor de este cargamento en alrededor de $600. Aquí estamos en Chile, donde la policía detectó 822 kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de una madera. Por un traslado, la Aduana Nacional de Bolivia también había identificado como riesgoso este cargamento, por lo tanto, el vehículo fue sometido a revisión con tecnología de rayos X y se estableció que la densidad de la madera no correspondía con lo normal. Inmediatamente comenzó la ardua tarea destinada a inspeccionar y a abrir un total
total de 1.300 tablas de madera IP, la cual tenía una extensión de 1,50 m cada una. Y así se dieron cuenta que cada tabla traía 5 espacios ocultos que estaban rellenos con paquetes de 120 o 130 gramos de cocaína cada uno. Fue un gran trabajo de la policía y luego de mucho uso de sierras, de martillos, de cinceles y hachas, la aduana logró decomisar 6.637 paquetes, por un total de 822 kilos. Claro que no es la primera vez que los delincuentes intentan esconder sus contrabandos dentro de madera. Aquí estamos viendo pisos tipo parquet, en los cuales se intervinieron más de 162 kilos de droga que estaban destinados en un cargamento dirigido hacia la capital española. Madrid se salvó de recibir estos 162 kilos de droga desde Paraguay. Las miradas pueden ser engañosas y no hay que juzgar un libro por su portada, según dicen, pero no se debe confiar en la apariencia de los traficantes, ya que los delincuentes utilizan cualquier excusa para intentar despistar a las autoridades. Una anciana normalmente pasaría junto a muchos de nosotros sin ser detectada. Nadie podía imaginar que ella contrabandeaba algunas drogas fuertes en el maletín de su computadora portátil, pero estos agentes antidrogas, en la entrada de Gatwick al Reino Unido, ya sabían que muchas personas son reclutadas para el tráfico específicamente porque no parecen adecuadas para ese trabajo. Una corazonada de la mujer policía fue la que la delató. El equipaje fue escaneado con rayos X con mucho detenimiento en el caso de que algo estuviera mal, y allí se comprobó que no era solo una abuelita que intentaba llevarle una computadora a su nieta, pero algo estaba mal. A la computadora le faltaba un tornillo y los agentes aprovecharon esta oportunidad y detuvieron a la abuela. La separaron, abrieron la computadora, encontraron papel de aluminio, algo habitual que se utiliza para intentar bloquear al escáner de rayos X. Y resultó que la computadora portátil llevaba más de medio kilogramo de cocaína escondido. Las computadoras portátiles han sido lo suficientemente comunes como para que esta corazonada haya demostrado ser correcta, lo cual habla muy bien de esta policía. Es difícil pasar a escondidas por la seguridad del aeropuerto cuando eres pasajero y es mucho más fácil si trabajas para una aerolínea. Estar dentro del sistema no pareció ayudar a la azafata, que aprendió que el crimen no paga. Las autoridades la detuvieron por intentar llevar dinero a través de líneas internacionales. El contrabando de dinero es un intento de delito bastante común en las aerolíneas. Cuanto mayor sea el pago, hay más probabilidades de que lo atrapen. La azafata intentaba traer aproximadamente $500,000 en dinero estadounidense que estaba escondido dentro de su equipaje personal, que mantenía separado del público. También estaba envuelto con papel de aluminio que le permitía pasar con seguridad por cualquier escáner. Claramente, no era su primera vez, basada en lo eficiente que fue. Después de detener a la azafata y a su proveedor, se reveló la verdad. La operación la había realizado al menos 7 veces. En 2 meses había viajado a Hong Kong, donde cambiaba el dinero sin marcar por oro, y también lo traían consigo. Es mucho dinero. Esta imagen fue real. No se trata de la película de Samuel Jackson, pero aquí un hombre intentó cruzar todos los límites. Llevaba 121 serpientes en una maleta. Las serpientes eran pitones bola, otro animal que está en peligro de extinción. Son conocidas por acurrucarse en bolas cuando están asustadas. El contrabandista usó este conocimiento a su favor y así las envolvió en su equipaje y las metió cuidadosamente a cada una dentro de medias negras. Las serpientes finalmente terminaron dentro de contenedores plásticos que intentaron hacer pasar como juguetes de serpientes. En lugar de eso, los escáneres detectaron que las serpientes estaban guardadas en la maleta y que incluso se movían, lo que provocó que abran el equipaje. Mientras tanto, esta persona siguió afirmando que eran solo juguetes y que estaban perdiendo su tiempo y que podía perder el vuelo. Luego se aclaró que las serpientes eran originarias de Seattle y que iban de viaje a Hong Kong para luego ser vendidas en Shanghái. Las serpientes fueron entregadas a las autoridades donde, con suerte, fueron llevadas a un serpentario para pasar sus días.
En los aeropuertos y fronteras de cualquier país, siempre el contrabando llega de cualquier manera. Aquí, los investigadores estuvieron muy atentos a todos los vehículos y al pasar por un escáner de rayos X, encontraron esta sorpresa en las ruedas. En total, en los 5 neumáticos que tenía este vehículo se encontraron más de 20 kilogramos de droga. Otro de los lugares habituales para el contrabando es el cabello. La mujer aprendió que el crimen no paga de la manera más difícil. Fue atrapada tratando de contrabandear cocaína con un valor de $10.000 a bordo, en un vuelo corto. Casi llega a abordarlo. Pero después de los escáneres y las filas de equipaje, ella estaba lista para despegar en su vuelo, pero alguien encontró su peinado sospechoso. En él tenía envuelto fuertemente entre su cabello real y una peluca grandes cantidades de cocaína en paquetitos. Seguramente creyeron que nadie notaría estos bultos en su cabeza, pero el peinado llamativo era una distracción muy grande como para no notarlo. Hay otros casos de mujeres que fueron sorprendidas con drogas en el cabello. Varias personas intentaron usar extensiones para ocultar las drogas cuando salían de Colombia. Envuelven la mercancía en tubos y los atan alrededor de las extensiones, y así tratan de pasar por la seguridad sin ninguna detección. Desafortunadamente, los escáneres siempre cuentan alguna historia diferente. Estos hombres fueron un paso más allá y escondieron cocaína en su cabello, y en su lugar usaron pelucas, pero no eran tan convincentes como para cubrir más de 5 kilogramos de oro, que estaba pegado con cinta adhesiva a los cueros cabelludos. El oro estaba debajo del cabello falso y estaba pegado con cinta directamente a la piel. 6 hombres fueron atrapados, y cada uno tenía algo de oro adicional escondido en los calcetines, en la ropa. Hemos visto a personas intentando contrabandear drogas, dinero, incluso animales. Pero ¿qué ocurre con los teléfonos? Claro que no son peligrosos, te los dejan llevar en el avión, pero este hombre salteó todos los límites. Escondió 146 iPhones debajo de su ropa. Esta persona venía de Hong Kong y se arriesgó a contrabandear todos los teléfonos hacia la China continental para tener una ganancia rápida, pero no se esperaba ser detenido por la seguridad del aeropuerto. Puede parecer raro, pero también uno parecería sospechoso si tuviera tantos teléfonos atados al frente de su cuerpo y a la espalda. Este contrabandista definitivamente debería haber pensado bien el plan, aunque casi logra llegar hasta el avión. Fue la primera vez que lo hizo, tenía una postura rígida, los movimientos eran incómodos y rectos, y esto realmente lo delató. Trató de negar el contrabando hasta el final, pero cuando se volvió demasiado obvio, la policía lo detuvo. El contrabando de teléfonos ha ido en aumento en todo el mundo, especialmente en Shenzhen, desde que Hong Kong obtuvo un precio reducido en los dispositivos durante varios años. La gente hace el esfuerzo por contrabandear teléfonos baratos para revenderlos en otro lugar. Incluso en nuestro canal ya hemos mostrado un video de una persona que tenía un cinturón lleno de teléfono. La preparación de estas cosas es clave para el éxito, y algunas personas piensan que pueden sobrevivir solo con 146 iPhones en el cinturón. Zapatos rellenos. Y hay una razón para que hagan estas cosas. Cuando te escanean en el aeropuerto, aparentemente es más difícil de encontrar estas cosas en los zapatos. Pero estos contrabandistas no recibieron la noticia y fueron atrapados cuando alguien notó que había algo sospechoso en su calzado. Hubo una investigación adicional que condujo a una gran cantidad de drogas encontradas y también a dinero en efectivo que no estaba declarado. En los aeropuertos existen perfiladores destinados a notar cosas raras, movimientos extraños y conductas inapropiadas de los viajantes. Estos trabajadores conocen mucho su oficio. Una mujer señaló que las extrañas marcas en un par de zapatos le indicaban que había algo raro. Estas marcas podían indicar que un zapato ha sido manipulado, y en este caso era así. Los zapatos en el equipaje del contrabandista tenían cocaína, y en otro caso, una mujer fue sorprendida con cientos de billetes doblados en pequeños paquetes cuadrados y luego
metidos en sus tacones, que tampoco pasaron desapercibidos. Fue cuando le interrogaron y allí inspeccionaron adecuadamente los zapatos y tenía más de 150 euros en ellos. La persona literalmente caminaba en dinero. Los casos nos siguen sorprendiendo, ya que estos delincuentes buscan las maneras más extrañas. ¿Quién podría sospechar de estas hervidoras eléctricas que iban a cruzar el Atlántico sobre un avión? Claro, todo el mundo podría sospechar de ellas, y obviamente la policía ahí encontró un jugoso cargamento, al cual le realizaron el narcotest y se dieron cuenta de que había escondidos 2 kilogramos de cocaína. Seguimos avanzando y ya hemos visto varios ejemplos de las formas locas en las que la gente ha tratado de contrabandear drogas en la seguridad del aeropuerto. Ahora, este hombre de 22 años tenía casi 4 kilogramos de cocaína que se evaluaban en $250,000 estadounidenses y estaban escondidas en frascos de galletitas. Se trataba de 10 contenedores de galletas que parecían inocentes por fuera, tenían una capa protectora de aluminio para intentar evadir los rayos X, pero en el interior los funcionarios encontraron toda esta cocaína. Dentro y fuera de Malasia, esta es una de las drogas más raras de encontrar. A menudo están más atentos a la marihuana y al shabu, un tipo de metanfetamina, y seguramente este hombre tendrá una sentencia adecuada. Estos contrabandistas intentaron utilizar jabón para lavar el oro, pensando que podían salirse con la suya. La historia comienza hace unos años, en 2009, cuando el jabón de la marca Lux organizó un concurso para encontrar 9.000 monedas de oro. Es así que la compañía escondió la moneda de oro en algún lugar entre 14.000 barras de jabón, mientras incitaba a los compradores a buscar este tesoro. Me hace acordar mucho a la historia de Willy Wonka, que escondía el Golden Ticket en sus chocolates. Estos delincuentes se inspiraron en esta promoción y decidieron utilizar el mismo jabón, la misma marca, y esconder ahí sus propias piezas de oro. El video fue tomado en un aeropuerto de Tamil mientras se abría el paquete de jabón. Los investigadores pudieron retirar la capa superior para encontrar lo que estaban buscando. En el interior había una bolsa de plástico envuelta en cinta negra que contenía grandes piezas de oro. Finalmente, cuando se hizo la contabilidad de todo, las barras de jabón equivalían a más de $4 millones. Seguramente este era el jabón más pesado que existía. Hay muchas cosas que sinceramente no tienen ningún sentido. ¿Quién podría querer viajar con un microondas si no hubiera algo oculto dentro de él? Eso fue lo que pensaron los policías de este aeropuerto, que al revisar este microondas se encontraron con todos estos paquetes, perfectamente separados y cada uno catalogado. Obviamente realizaron el narcotest y el resultado fue positivo. Aquí tenemos otra situación relacionada con los pelos en la India, donde donar cabello es una tradición bastante simple y anticuada. Es habitual para templos que reciban las donaciones de estos peregrinos para utilizarlos en pelucas. Los tipos de cabello se separan en 2 categorías, cabello Remi y no Remi. El Remi es de tipo agradable, el que la gente dona para caridad y que los trabajadores de la moda aman. Y el cabello sin borde es un tipo de menor calidad, de mechones que pueden considerarse hasta desperdicios. Es el cabello que se cae, que se usa en peluca y en postizos más baratos. Y una vez que este cabello se divide en las categorías, ahí se puede exportar y vender a los comerciantes. Y de hecho, para todo esto existe un enorme aumento en la demanda. Además de algunos métodos dudosos en esta exportación, el transporte de cabello humano a través de las fronteras en la India se ha vuelto mucho más restringido últimamente, porque los exportadores ahora necesitan un permiso, una licencia del Ministerio de Comercio para transportarlo. China, Camboya, Vietnam y Myanmar también estuvieron en esta competencia, pero en la India existen muchos más casos de contrabando ilegal de cabello. De hecho, es algo recurrente, así que la próxima vez que visite alguno de estos países hay que tener cuidado con su pelo.
una madre traiciona a su hijo y le prepara su maleta con cocaína dentro de ella. Finalmente, ambos quedan detenidos. Te dejaremos el enlace para que lo veas después, pero el caso de hoy nos sorprende todavía mucho más. Se trata de una narcofamilia. La familia Molina se preparaba para abordar el avión que los llevaría a Madrid, donde los espera una vida de lujo y comodidad. Habían logrado pasar los controles de seguridad sin levantar sospechas. Pensaban que habían sido muy astutos y que nadie los descubriría. Sin embargo, no contaban con que la policía antinarcóticos tenía un operativo especial en el aeropuerto El Dorado. Primero pasará el padre y luego serán investigados los hijos. Buenos días, me presento desde el partido Miguel Rodríguez, de la dirección antinarcóticos. ¿Me recuerda por favor su nombre? Don Jairo Molina Ley. ¿Número de documento? 98 591 568. Caballero Don Jairo, le vamos a hacer un control. Hace un equipaje, ¿listo? Cuando se acercaron a la puerta de embarque, fueron abordados por la policía y les realizaron unas preguntas de rutina. Los Molina se pusieron nerviosos y no supieron responder con coherencia. Entonces, los policías les pidieron que mostraran sus equipajes de mano y los revisaron con cuidado. Un peso no acorde al elemento. En una contextura entonces va a hacer una verificación con un punto metálico, ¿listo? Fueron derivados a un salón privado para una revisación más intensiva. Arroja una sustancia pulverulenta color blanco. Va a hacer una prueba con un paño con un test. Al momento de soltar la sustancia, se pone azul. Es positivo preliminar para cocaína, ¿listo? Estamos viendo al padre de la familia, Observar, da azul, positivo preliminar para que fuera detenido junto a sus hijos Juliana y Juan Jairo José. Molina Arenas, identificado por el número de 98 591 568. En ese momento está siendo capturado por el partido Miguel Rodríguez de la Dirección Antinarcóticos. Medio frontera de derecho. Tiene como capturado. El cual indique que está siendo capturado por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, artículo 336. Tiene derecho a indicar a la persona que tendría comunicar su aprehensión. Tiene derecho a guardar silencio que las manifestaciones que hagan puedan ser usadas en su contra. Tiene derecho a entrevistarse con un abogado de confianza, de no hacerlo que el Estado colombiano le conceda uno. ¿Le quedaron claros sus derechos, señor Primero? Por favor, dame ya vuelta a la cabeza. Una vez detectado el contrabando, la policía procede a cacharlo para ver si tiene algún objeto punzante. Además, le solicitan toda la moneda extranjera que posea, la cual será inventariada para quedar a disponibilidad del juez que investiga esta causa de contrabando. Indico lo que es un celular, lo que es un elemento, lo que es la teléfono, que se mantiene en la frontera, y en Costa Rica, En la revisión le han detectado cocaína por un peso de casi 5,5 kilos, que estaba escondido en un portátil y en 2 cojines de los descansadores de cuello. Es por eso que la policía procede a ponerle las esposas a este sujeto, mientras que procederán a revisar a su hija. Juliana Molina se regala tu número de euro. 1183. Vamos a proceder a el equipaje. Informa la policía que esta es la joven Juliana Molina Acevedo, la hija de la persona que veíamos recién y que tan solo tiene 20 años. La contextura del cuello Si bien al padre ya le habían revisado uno de estos cojines para descansar el cuello, la textura llama la atención de la policía. Y van a proceder a realizarle el narcotest. Sale una sustancia blanca, polverulenta, ¿listo?
Es un pañito que está totalmente rosado. Si al hacer contacto con la sustancia torna azul celeste, es positivo de eliminar para que el se caiga. Usted puede observar, tornó azul celeste, porque yo traigo una en estos momentos voy a proceder al elemento de la capital. Este caso es calculado por el partido contra el caso de la Dirección Nacional de Logística, por el artículo 326 del Código Penal, Tráfico, Fabricación o Fortificación. Tiene derecho a una llamada, a notificar a quien inició su afección. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene un abogado, el Estado le tocará un oficio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga, todo lo que utilizamos su contra. Ya no termina. La joven de 20 años corre la misma suerte que su padre. En el equipaje le detectaron cocaína y por eso será esposada y puesta a disposición de las autoridades. Ahora queda la revisación del hermano de esta chica, que tiene solo 22 años. Buenos días, soy patrullero Anderson Escamilla de la Dirección Antinarcóticos. Soy con pudiera realizar una inscripción. En el medio del procedimiento, los uniformados hallaron en un portátil y 2 cojines descansadores de cuellos una sustancia polvorienta que luego, al practicarle las pruebas de campo, arrojarían positivo para cocaína, con un peso bruto de casi 5,5 kilos. Como puedo observar, el peso de este computador más al borde, vamos a realizar una pequeña inspección más minuciosa. La policía nota algo raro en esta computadora portátil. Vamos a ver acá, a verificar, ya por aquí, si siento un poco más impacto. Según la policía colombiana, John Jairo habría involucrado a sus hijos, Juliana y Juan José, con el fin de traficar estupefacientes hacia el exterior, una operación que fue frustrada. La familia fue abordada por los perfiladores y al realizarle unas preguntas de rutina, mostraron una actitud sospechosa, lo que determinó la realización de una revisación física a sus 3 equipajes de mano. Los familiares fueron dejados en poder de las autoridades judiciales competentes para que rindan las respectivas explicaciones del caso. Es una prueba de la naturaleza y no puede identificar aquí con el pasado. Si sale de coloración azul celeste, eliminar para bloquear tu cocaína. Como puedo observar, todo el color azul celeste lo yo para el caballero me va a leer los derechos que tiene derecho a una llamada para informar y la suspensión. Tiene derecho a un abogado. Tiene un abogado que el Estado le da uno que tiene derecho a guardar evidencia. Solo si siga, pues es Lamentablemente para este joven de 22 años correrá la misma suerte que su hermana de 20. Una suerte que fue destinada por su padre, que incluso había hecho unas empresas como fachada para esta operación de contrabando que venía llevando hacia España, desde Colombia. Por supuesto, ambos jóvenes están a disposición de la justicia y se estima que intentarán lavar sus responsabilidades para quedar en libertad. Y como te comentábamos al principio del video, no es el único caso tan indignante. Esta madre colombiana preparó la maleta de su hijo y ambos terminaron tras las rejas. No te lo pierdas, el enlace está en nuestro perfil. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia, febrero de 2024. La Policía Nacional secuestró esta maleta de una ciudadana brasileña que pretendía viajar a su país, pero en su interior hallaron 130 frascos que estaban camuflados y que contenían especies en peligro de extinción. Se la conoce como ranas arlequín venenosa y es apetecida en los mercados internacionales por coleccionistas que llegan a pagar hasta $1.000 por cada una, teniendo en cuenta su belleza exótica y procedencia, que para el caso de Colombia son únicos y habitan en los bosques húmedos de la región del Pacífico. Esta mujer brasilera tenía 37 años
y dijo que se trataba de un obsequio recibido por las comunidades étnicas de la zona de Nariño. Pero sin embargo, esta cantidad de especies transportadas y el daño considerable al ecosistema, se inició el proceso de judicialización por el delito de tráfico de fauna. Y la brasilera fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y estas especies silvestres, en peligro de extinción, fueron entregadas a la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá y luego serán dejadas bajo el cuidado del Centro de Fauna y Flora Silvestre. Sin embargo, las penas por estos delitos no conllevan muchos años, por lo cual se trata de un tráfico en constante ascenso. Te mostraremos los casos de contrabando animal más indignantes de la historia. ¡Prepárate! Esta maleta vale más de $500,000. Es lo que descubrieron las autoridades aeroportuarias de Tailandia. Dentro de la maleta se incluía una cerámica de hipopótamo y en su interior portaba 4 cuernos de rinoceronte divididos en 6 piezas. El hombre que los transportaba es un vietnamita que procedía de Etiopía y por supuesto podría ir a prisión. En Asia se encuentra un gran mercado negro de cuernos de rinoceronte, donde se cree que su pulverizado podría curar algunas enfermedades. El cargamento fue evaluado en más de $500,000, pero comparado con el siguiente, es un cargamento muy pequeño, porque 2 mujeres en un avión procedente desde Vietnam que hizo escala en Tailandia intentaron introducir 21 cuernos de rinoceronte que procedían de Etiopía. Este cargamento está valuado en más de 4 millones de euros. La policía cree que ambas mujeres trabajan para una red de tráfico ilegal de animales y enfrentan hasta 14 años de cárcel por importar partes de animales protegidos. Tailandia. El equipaje de mano de los pasajeros había sido revisado minuciosamente en el aeropuerto cuando los vuelos estaban listos para despegar. Sin embargo, una serpiente se coló y fue hallada en el compartimento de equipaje en un vuelo de Thai Air Asia que cubría la ruta entre Bangkok y la provincia de Phuket. Un auxiliar de vuelo logró capturarla con una botella. Los pasajeros del avión quedaron impactados. El incidente ocurrió el 13 de enero de 2024 y la tripulación de vuelo pudo atrapar la serpiente con la ayuda de los viajeros antes de aterrizar. Desde la aerolínea informaron que los pasajeros nunca estuvieron en riesgo y que el animal no era venenoso. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Allí entran todo tipo de mercancías y se cree que es uno de los puntos calientes del tráfico de animales para que ingresen a toda Europa. En la aduana, los agentes han interceptado muchos animales exóticos, varios de ellos protegidos, y terminan en el almacén de incautados. A los pasajeros se les realizan todo tipo de controles, rutinarios y específicos. Muchos de los animales ingresados se decomisan para evitar el ingreso de enfermedades hacia España y algunos de los más comunes son caracoles. La Guardia Civil Española en Las Palmas ha incautado numerosos animales exóticos que han sido facturados en el aeropuerto de Gran Canaria. En este caso, vemos 5 serpientes de las boas constrictor, también pitones de la especie Molorus y larregios, algunas ranas exóticas, lagartos, caracoles, hasta cucarachas, grillos, gusanos y saltamontes estaban en estas 2 maletas procedentes de Madrid. Tailandia, Aeropuerto Internacional de Bangkok. Un ciudadano indio fue detenido con 17 animales vivos en sus maletas. En el equipaje, esta persona había facturado monos, iguanas y pitones, según informaron los agentes tailandeses de protección de la fauna. Lamentablemente, esta persona no quedará detenida, pero sí se le impedirá regresar al país por 3 años. Aeropuerto Internacional Atatürk, Estambul, Turquía.
En el interior de unas maletas, los agentes de aduanas del aeropuerto encontraron decenas de animales de 9 especies exóticas diferentes, entre las que incluían tortugas, ranas, serpientes, lagartos y escorpiones. Estaban cuidadosamente guardados en cajas de plástico y a punto de morir por falta de oxígeno. Este equipaje pertenecía a un pasajero ruso que regresaba de Vietnam y que perdió su maleta haciendo escala en Estambul. Pero los animales encontrados no siempre son contrabando, sino que una dueña de un gato, por ejemplo, intentó ingresarlo dentro de una maleta. Esto sucedió en el aeropuerto de Norfolk, en Virginia. Según los informes, esta persona había olvidado que su gato estaba ahí o no pudo sacarlo. Por suerte, el felino estaba bien y los agentes le pidieron al pasajero que pasara por los controles. Esta no es la primera vez que ocurre algo así, según la TSA, la Administración de Seguridad del Transporte. En noviembre de 2022, los oficiales detectaron a otro gato en los rayos X y también a un perro, todos en intento de sus dueños por llevarlos hacia otros países. Aeropuerto Narita, de Japón. Una persona de 47 años fue detenida por intentar ingresar 17 animales de diferentes especies al país. Entre ellas, se incluían tortugas africanas y otros mamíferos que los tenía pegados al cuerpo. Afortunadamente, fue detenido. Las autoridades de Tailandia detuvieron a un turista luego de intentar contrabandear 2 comadrejas y un perro de la pradera en el aeropuerto. Lo llamativo era que estaban escondidos en sus pantalones, y los agentes notaron un movimiento extraño. Fue por eso que decidieron revisar a esta persona. Era un turista de 22 años de Taiwán que intentaba salir de Tailandia. Había pasado por un mercado en Bangkok y en ese momento intentó contrabandear unos perros de la pradera y unas nutrias dentro de sus pantalones. El vuelo se dirigía hacia Taiwán y fue detenido. Pero no siempre los animales son objeto de contrabando, sino muchas veces son utilizados para el mismo. Este es el caso de la prisión Convita de Boyacá, Colombia, cuando las autoridades descubrieron que los internos utilizaban a palomas mensajeras para intentar contrabandear teléfonos celulares y memorias USB, entre otras sustancias prohibidas. Esta no es la primera vez que se encuentran con algo así. Luego de una gran investigación, esta banda delictiva fue desmantelada. Las autoridades de Bangkok estaban atentas porque una semana antes una mujer fue arrestada por tratar de abordar un avión con 100 animales vivos. Y ahora, otro incidente similar ocurrió en esta ciudad. Un hombre de nacionalidad india trató de contrabandear 81 tortugas estrellas y fue aprehendido en el aeropuerto de Bangkok. Uno de los más grandes contrabandos detenidos por las autoridades del Reino Unido involucra a 655 animales de especies exóticas. Venían desde el aeropuerto de Mumbai. Entre los animales se encuentran pescados vivos, algunos lagartos extraños, serpientes pitón e incluso iguanas. Por suerte, esta persona ha sido detenida. Aeropuerto de Shanghái, China. Los oficiales de la aduana encontraron 121 animales de especies en peligro atrapadas dentro de una maleta. Las serpientes pertenecían a un contrabandista, quien había dicho que en su equipaje llevaba simplemente juguetes. Cuando los oficiales quisieron mirar dentro de su maletín, luego de ver algo anormal en los rayos X, se encontraron con esta situación. Los reptiles estaban atrapados dentro de medias y metidos en 21 cajas plásticas. Las serpientes fueron identificadas como especies en peligro, pitón bolas, de esas que cuando están asustadas se comprimen como si fuera una pelota. Es ilegal intentar pasar serpientes a través de las fronteras internacionales
pero estas en particular han sido históricamente contrabandeadas desde Hong Kong hasta Seattle, en los Estados Unidos, por aviones cargo, y allí fueron nuevamente despachadas hasta Shanghái. El contrabandista fue detenido por la policía y enfrentará una severa pena. Todavía quedan unos minutos de video y los casos más llamativos, así que no te olvides que estaremos leyendo tus comentarios y respondiendo sobre qué casos te llaman más la atención. Aquí tenemos un verdadero zoológico en su maleta. Las autoridades de Bangkok arrestaron a un pasajero de primera clase que tenía en su equipaje bebés leopardos, panteras, monos e incluso un oso. Estos animales se dirigían hacia Dubái. Las autoridades afirman que fue una operación de contrabando verdaderamente sofisticada. La geografía de Rusia hace que tenga muchos vuelos desde África y Asia, donde estas especies tienen su hogar nativo, y esto hace que sea un mercado muy lucrativo para los contrabandistas. Estos pasajeros arribaron desde Luanda, la capital de Angola. 2 hombres en particular llamaron la atención de los investigadores. En su equipaje se encontraron 70 mangostas vivas. Muchos animales como estos son contrabandeados y usualmente terminan en un famoso mercado de mascotas de Moscú. Aeropuerto Internacional de Chennai. Un gran cargamento de 3 docenas de animales salvajes fueron descubiertos en este vuelo que llegaba desde Taiwán. Actualmente las autoridades se encuentran investigando. Muchas veces leemos en los comentarios que algunos de nuestros suscriptores creen que existe la complicidad de las autoridades. Aquí esto está comprobado, ya que en el aeropuerto de Tailandia se suspendió a un trabajador luego de haber contrabandeado 30 animales vivos, entre los que se incluían 2 nutrias, dentro de un vuelo a Taiwán, y también se habla de 28 tortugas bebés y hasta una marmota, que fueron confiscadas cuando el vuelo quería partir hacia el aeropuerto de Taipei. Sin duda, son casos terribles y conmovedores. Estaremos leyendo tus comentarios para ver cuáles te llaman más la atención y por supuesto seguiremos investigando estos casos. Gracias por ser parte de Aeropuerto